Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con esta entrevista. ¿Quisiera usted presentarse? Bueno, gracias. Yo me llamo Pura Cuellar. Estoy en los 70 años. Soy, bueno, puedo decir que soy ama de casa, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, quería yo a usted hacerles entrevistas con el objetivo de, más que todo, saber desde la percepción de usted, más que todo, porque la historia, si bien dice todo esto, se tiene registro. Más que todo es valioso saber la opinión o cómo fue la perspectiva de las personas y quienes lo vivieron de aquel entonces. El tema que voy a tocarle es sobre la dictadura que hubo aquí en Bolivia. Quisiera empezar preguntándole ¿qué entiende usted por dictadura? A mi modo de pensar es malo, ¿no? Hablar de dictadura porque el gobierno como vivimos en esta época, ¿no? Que es una dictadura y así ya estamos viviendo viendo que el gobierno acapara todo, digamos. Y ve, como ya se ve que ya la gente más de escasos recursos está más pobre, ¿no? Yo estoy diciendo que son defensores de los pobres. Claro, y bueno, ahora ya se siente porque en la alimentación, por ejemplo, uno va al mercado, cada día es más caro y bueno, y la gente que no tiene un trabajo estable, no tiene un trabajo seguro, ahí más se siente, ¿no? Eso mismo que usted me dice, claro, es lo que está ocurriendo aquí en la realidad ahora en Bolivia. Claro. Y antes, cuando vivió esa dictadura, ¿fue similar o peor? Yo diría que peor, pero si seguimos, digamos así, va a ser peor, ¿no? Va en camino. Va en camino a eso. O sea, usted me está diciendo que lo que está ocurriendo ahora, a comparación de antes, Va a esperar. digamos, en eso, digamos. Porque esa vez igual, pues, no escaseó todo y los militares mataban a la gente. Bueno, ya vamos Hubo a... a estudiantes, muchos estudiantes han muerto. Sí. Y bueno, eso se sintió, digamos, en todas partes. Donde yo viví en el campo, digamos, que no hay campo, no, es Buenavista. A buena vista. Allá se sentía también la prepotencia de la gente, digamos, de los que estaban en el poder. Las masas en Buenavista Claro. se agitaban. Sí. Y aparte de eso, había ¿cómo se llama? Estos toques de queda, los militares en las calles. Los famosos toques de queda. Bueno, y así, ¿no? Porque la gente, digamos, cuando la gente no está de acuerdo con lo que hace el gobierno, la gente se alza, ¿no? Sí. Se levanta, protesta, todas cosas, y había mucha protesta. Y no con muy buen final, que digamos. No, pues porque ahora en todas esas cosas pues se siente, ¿no? Todo, porque escasean las cosas. Me acuerdo que mi papá, no me acuerdo en qué época sería de Banzer, también porque Banzer también fue duro en ese tiempo de Banzer. Y más antes, pues también me acuerdo que se llama el presidente, que bien. Bueno. Mi papá iba a las 2 o 3 de la mañana, iba a la casa porque no se conseguía, no se conseguía, O sea, azúcar, no se conseguía arroz, todas esas cosas demasiado. O sea, digamos, en Buenavista, donde usted solía vivir, digamos, aquí estaba el mercado y bueno, ahí cerca de su casa. Claro, Su padre iba al mercado y no pillaba. claro,
Tenía que irse de la... ¿Tenía que irse de ahí a otro lado o ahí buscar? Ahí nomás, porque ¿a dónde? Si de Portachuelo, de Montera, más bien iban allá y se traían la carne para acá, porque Para vender. para vender seguramente, uno que todo, para la venta. Así es. Bueno, continuando con esta sección, otra pregunta que quería hacerle, ¿qué gobiernos militares o dictaduras de Bolivia usted recuerda? No es necesario la fecha porque entiendo que puede ser muy confuso. Bueno, vivimos, digamos, se llama, pues hay un presidente que fue una época de que, no me acuerdo quién exactamente, pero cuando gobiernos cambiaron, porque habían, digamos, Una seguidilla. de cambios de gobierno, porque no estaban de acuerdo con todo eso, pero cambiaban, ¿no? Pero igual en esos cambios de gobierno había mucha, ¿cómo se llama eso? Mucha protesta, digamos. Entre esa seguidilla, perdón, entre esa seguidilla no estaba de casualidad el gobierno de Gualberto Villarroel, o fue antes. Exactamente no me acuerdo, el que tuvo Javena se acuerda más, digamos. Pero bueno, ¿se acuerda de mencionó hace instantes atrás? Eso más, digamos, me acuerdo en esa época. Y porque en esa época de avance, pues no me acuerdo bien, que murieron muchos universitarios. Fue muy triste esa vez. Y en la época del MNR también no era digamos, como este gobierno de ahora, pero Tenía sus cosas. igual también se sintió Bueno, las protestas, ¿no? sí. Pero no era, digamos, así un gobierno como ahora que de a poquito va yendo, ¿verdad? Antes era más directo. No. Más que todo había las protestas, ¿no? Por los carburantes, que ellos querían vender a un país, la gente se ponía. El exportar. Ajá, porque querían vender a Chile. Pero El gobierno de MNR, como se llama Boni, en ese tiempo, quería vender, digamos, a Chile y la gente no quiso, se opuso y lo sacaron, pues, del gobierno. Fue cuando huyó y de eso que vio ya no volvió más. A ver, ahorita usted me mencionó el de Goni y el de Vance. El de Vance, pero yo me acuerdo bien, digamos, de antes, me acuerdo de mí, hubieron pues varias. No me acuerdo en qué época fue eso, cuando también iban pues a los campos, iban huyendo, había no sé qué se llama, Las persecuciones políticas. sí, los campos iban. ¿Qué edad usted tenía cuando estos gobiernos han ocurrido? ¿O una edad aproximada? Tal vez más o menos sería como 80, pues. No, la edad suya. Usted. A la mía. En ese tiempo yo estaba, digamos, 27, 28 años. Bastante joven. ¿Usted fue consciente, disculpe, o tuvo noción de la gravedad o de la situación que hubo en aquel entonces? Como te expliqué, ¿no? Era grave porque, como te digo, escasearon muchas cosas, mucha persecución política, siempre hay matanza, porque eso era lo que no dolía.
Somos ciudadanos nosotros. Sí. No, digamos, no sentíamos esa persecución, ¿no? Pero estaba el miedo. Pero claro, se siente porque al final todo el país es afectado, ¿no? Sí. Bueno, para ir finalizando esta entrevista, quería preguntarle, o mejor dicho, mejor preguntarle, dejando de lado los partidos políticos, ideología, con cuál usted más se sienta identificada o más conforme, lo que pasó el pasado 26 de junio de este mismo año, ¿qué opinión o mensaje o reflexión piensa que dejó este suceso peculiar? Bueno, y yo diría que era como una distracción, ¿no? que hizo, digamos, el gobierno hacer ese autogolpe para distraer a la gente, porque muchos tal vez el COVID se seguía acosado por todas las cosas que están pasando, por todas como se dice, que no es capaz de gobernar, digamos. Bueno, sí, 4 años al pedo. O sea, yo eso digo, ¿no? Que se sentía él muy acorralado por la gente, por la presión de todo, por la gasolina, por todo lo que... La subida del precio y La de subida todo. del precio, todas esas cosas, ¿no? Yo creo que... Y bueno, y que gasolina no hay, y eso también, y se sentía presionado por eso, ha hecho, digamos, ahora con el dólar. Yo diría que hace una presión muy fuerte que ha sentido, por eso idearon hacer eso, digamos. Usted, digamos, a comparación de lo que las dictaduras que usted ha vivido, la de Vance, la de Goni, ¿usted piensa que esto en cierta manera es como una especie de... Capaz su intención no era esa, pero al final de cuentas no deja de sentirse así? ¿Usted considera que esto ha sido como una especie de burla o falta de respeto para aquellas personas que como usted ha vivido dictaduras de verdad? Tiene de todo, falta de respeto, obviamente el país está por ahí también, ¿no? Porque, como te digo, como una distracción, digamos, para poder escapar un poco de esto y culpar a la ciudadanía, ¿no? Militar. Bueno, Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar este espacio, esta entrevista que va a hablar, mejor dicho, sobre la dictadura. ¿Quiere usted decirnos quién es un poco? Claro, yo me llamo Benedicto Vargas, nací en 1950, tengo 74 años y he pasado muchas épocas en mi vida, ¿no? Tanto de gobiernos demócratas y gobiernos dictatoriales. Ok. Y bueno, justamente eso vamos a hablar sobre la dictadura. Quisiera empezar preguntándole a usted, ¿qué usted entiende por dictadura? Bueno, dictaduras son aquellos que toman los gobiernos a la fuerza, ¿no? Que son a la fuerza, que llegan a ser presidentes de un país y someten a los pueblos a la dictadura, ¿no? Bien, es cierto. Ok. Y usted nos mencionó el año que nació y su edad actual. Quisiera preguntarle, y que también mencionó que usted pasó por varias épocas, ¿qué gobiernos militares o dictaduras de Bolivia usted recuerda? Bueno, en el 1972 estaba la dictadura de Coronel Banzer,
ese entonces había mucho caos en el país por la cuestión del comunismo, que estaban incrustados muchos comunistas, y ya la gente, los seguidores de los comunistas ya no estaban al trabajo, todo era un caos. Y bueno, en una parte sí, a un principio se vio mal, ¿no? Un derrocamiento a un presidente demócrata, no me acuerdo quién era, pero entonces gobernó 7 años con un gobierno dictador que era de facto el general Vance, pero sí buenas épocas de un desarrollo industrial, agrícola para Santa Cruz en especial. O sea que se formaron empresas agrícolas, empezaron la producción del algodón, de la caña de azúcar y muchas empresas agrícolas, ¿no? Ganadería y todas esas cosas, que al final había mucho progreso para Santa Cruz y Bolivia. Ok, buena respuesta. ¿Qué edad usted tenía cuando esto ocurrió? Bueno, el Levance, por ejemplo, que usted me acaba de decir. Tenía 22 años, era el 72. Bueno. ¿Era usted consciente o tuvo, mejor dicho, noción de la gravedad de aquel entonces? Como te digo, a un principio sí, no se veía grave porque había muchos muertos, los que se oponían, principalmente estudiantes que eran muy influidos, estudiantes de la René Moreno que estaban muy influidos por el comunismo, ¿no? Que había mucha gente de Cuba que venían a lavarles el cerebro, ¿no? Como una doctrina. Como una doctrina, exactamente. Ok. Bueno, dejando de lado los partidos políticos o ideologías con la cual usted se sienta conforme o a gusto, lo que pasó el pasado 26 de junio de este mismo año, ¿qué opinión deja usted o qué reflexión o mensaje daría? Bueno, últimamente estamos viviendo políticas que realmente no podemos aceptar, ¿no? De estos gobiernos que ya nos tienen sometidos a la izquierda, al socialismo. No hay un trabajo digno para la juventud, que es lo principal, y más se van haciendo teatros, shows, en todo es un fracaso. Esta cuestión del autogolpe que nos quisieron hacer creer que era un golpe de Estado, pero la gente que hemos vivido aquellos golpes de Estado del general Vance, del general García Meza, de Natus Bus, no la creemos porque sabemos cómo era un golpe de Estado, ¿no? Con estado de sitio, que nadie podía moverse a partir de las 9 de la noche de su casa, estaba como presos en su casa, así que no podíamos aceptar eso, ¿no? A lo menos, a mi parecer, ha sido un autogolpe maquinado por el gobierno para poder distraer al ciudadano, ¿no? Eso. Yo creo que la mayor parte del ciudadano lo cree así. Usted me había mencionado de que, claro, vivió varias épocas, volviendo al comienzo,
Y me acaba de mencionar bastantes dictaduras como García Mesa, Levance. ¿Usted estuvo por esta zona o estuvo en otros lados de Bolivia viviendo o experimentando esto? Sí, no, principalmente aquí en Santa Cruz, no en otros lugares. Yo he pasado muchas épocas aquí en Santa Cruz de cambio de gobierno, tanto demócrata y gobiernos dictatoriales. Como última pregunta, mayormente, nuevamente una opinión suya, pedirle una opinión suya. ¿Usted piensa que lo que ocurrió nuevamente, perdón por ser pesado, con el 26 de junio, lo que pasó, piensa que es como una especie, capaz no haya sido intencionado así, pero aún deja esa sensación? ¿Piensa que eso fue una burla, una especie de burla, o quería verle la cara a personas como usted, que por ejemplo me acaba de mencionar ahorita 3 dictaduras? Claro, no. Tal vez no una burla, ¿no? Sino a distraer al pueblo boliviano, como todas las cosas que hace este gobierno es un fracaso. En todo se ve un fracaso. Con la falta de combustible, con la falta de divisas. Es un fracaso porque ya no pueden sostenerlo y ya recurren a las mentiras, a los teatros para distraernos. Y la mayor parte lo creemos, ¿no? Pero hay gente que nos pasa muchas generaciones, entonces ella no lo creemos, porque sabemos lo que está ocurriendo. Pero sintió que se le faltó a usted, como parte de que vivió la historia boliviana, sintió que le faltaron el respeto. Así es, toda mentira, todo teatro que nos quieren hacer creer es que nos están faltando el respeto. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a usted. Y gracias por darnos este espacio. Hasta luego.